Por favor, tomen asiento. Gracias. Compañeros, últimas tomas. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida, como siempre, al Fórum Europa, que organizamos bajo el mecenazgo de Asisa y Cabify. Hoy tenemos la satisfacción de clausurar el ciclo sobre las elecciones del próximo domingo que hemos venido desarrollando en las últimas semanas y hacerlo con el presidente del Partido Popular, don Pablo Casado, presidente nacional de este partido y candidato a la presidencia del Gobierno, al que hemos de agradecer que haya aceptado presentar a nuestra ponente de este desayuno, doña Ana Pastor, candidata del PP por Madrid en las elecciones generales del 10 de noviembre. Don Pablo, la tribuna es suya. Buenos días, señoras y señores, queridas exministras del Gobierno de España y compañeras, querido vicepresidente del Senado, consejeros de la Comunidad de Madrid, presidenta de la Asamblea, el alcalde se acaba de ir ahora a hacer campaña, es muy reclamado, miembros de la Dirección Nacional del Partido Popular, queridos empresarios, miembros de la comunidad académica y de la sociedad civil, querido José Luis y patrocinadores, para mí es un honor volver a presentar a Ana Pastor. Lo hice hace un poco más de un año, cuando ostentaba la alta representación de la presidenta de las Cortes Españolas. Ahora lo hago con el honor de contar con ella como número 2 de mi candidatura por la circunscripción de Madrid a la presidencia del Gobierno. Y lo hacemos apenas a 3 días de finalizar esta campaña electoral repetida, muy a nuestro pesar, por la irresponsabilidad y por el afán ya indisociable de su personalidad de bloquear la situación política del actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Creo que los españoles no entienden por qué estamos en esta situación y el Partido Popular tampoco, pero lo que hemos hecho es echarnos de nuevo el país a la espalda y plantear un proyecto que permita salir de la parálisis y también que permita afrontar las 2 principales crisis económicas a las que nos enfrentamos. Por eso perfiles como el de Ana Pastor cobran aún más relieve. Ana, aunque es zamorana de nacimiento, es gallega de adopción. Y como decía el inigualable Camilo José Cela, en la vida hay 2 clases de personas, los que hacen historia y los que sufren la historia de lo que hacen los demás. Creo que en el Partido Popular preferimos eso, hacer historia, y sobre todo hacer historia de la buena. Y Ana Pastor, en una dilatada carrera política, después de licenciarse y doctorarse como médico, decidió entrar en una actividad que le ha llevado a ser una de las personalidades políticas más respetadas de nuestro país. Ha sido subsecretaria del Ministerio de Presidencia, subsecretaria del Ministerio de Educación, subsecretaria del Ministerio de Interior. Ha sido ministra de Fomento en el Gobierno que creó 5 millones de empleos y paró el desafío del Plan Ibarretxe, de Sanidad. Ha sido ministra de Sanidad en el primer Gobierno de Aznar, que paró el desafío del Plan Ibarretxe y creó 5 millones de empleos. Ha sido ministra de Fomento en el Gobierno de Rajoy, que creó 3 millones de empleos y disolvió el Gobierno de Puigdemont, y será ministra en el próximo Gobierno que lidere el Partido Popular a partir de la próxima semana, si así lo desean los españoles. Porque creo que ahora mismo lo que hace falta en España son equipos de gestión contrastada. Son personas que ya han sabido enfrentarse a los problemas que tienen los españoles y sobre todo a las crisis económicas, sociales y territoriales que una vez más nos trae la izquierda cuando tiene la responsabilidad de gobernar. El Partido Socialista al final se ha convertido en ese periodo de crisis entre gobiernos del Partido Popular. Se ha convertido en esa forma de hacer política que se agota cuando se acaba el dinero del contribuyente. En definitiva, se ha convertido en un quebradero de cabeza para todos los españoles. Ahora afrontamos 2 crisis que ya no puede negar ni siquiera el Partido Socialista.
La primera es la territorial, porque por carta desde la cárcel se le han recordado al candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Una crisis que ya no es capaz de garantizar el orden público en las calles de Cataluña, una crisis que ha hecho, además, con absoluta estupefacción por parte de los presentes y espectadores, que el presidente del Gobierno no fuera capaz de contestar si iba a volver a pactar con los partidos independentistas ya condenados por sedición por el Alto Tribunal, el Tribunal Supremo. Pero también hay una crisis, y esta reflexión la quería hacer antes de pasar la palabra a Ana Pastor, que ya no pueden negar porque los datos económicos que hemos conocido ayer hacen ya imposible de tapar, a pesar de los esfuerzos del secretario de Organización del Partido Socialista, que decía que había más paro porque hay más expectativa de encontrar empleo. Estas declaraciones son un insulto a 3 millones de parados que hay en España. Y recuerdan a esas declaraciones que hacían el señor Solbes, la señora Salgado, el señor Rodríguez Zapatero, o las que hace la ministra de Economía o la ministra de Hacienda, que son las causantes, junto con Pedro Sánchez, de que una vez más el Partido Socialista logre el triste récord de crear 100.000 parados nuevos en la última estadística oficial. 100.000 parados, que son 44.000 mujeres, que son 17.000 jóvenes, que son 5.000 del sector de industria, que son 70.000 del sector servicios, que son 16.000 del sector primario, que son ya 1.100.000 hogares con todos los miembros en paro. Y por eso el perfil social de Ana Pastor es tan importante. No solo es una buena gestora, es una persona que se ha desarrollado toda su vida, también la vida del partido, en el entorno social, siendo experta no solo en asuntos sanitarios, de dependencia, de discapacidad, también de educación, tuvo esas responsabilidades en las Cortes y en el partido, y también en el sistema de pensiones, en la garantía del estado del bienestar. Por eso nuestra oferta, una vez más, con equipos experimentados, no hay más que ver esta mesa. Perdón, Román, no te había visto. Hay tantas exministras que no había visto también al exministro de Economía. Este es el equipo del Partido Popular. Este es el equipo al que llamaríamos de nuevo, otra vez, la tercera vez en democracia, a resolver la crisis social, territorial y económica que deja el Partido Socialista. Pero hay que hacerlo ahora, porque de nada nos vale repetir ese debate de Solbes, Pizarro, esa campaña electoral plagada de mentiras en el 2008. Porque si llegamos dentro de 4 años, o dentro de 2, o dentro de 1, los estragos para las clases medias, para la clase trabajadora, para nuestro país, será demasiado abultado. Hay que llegar ahora, para poner remedio cuanto antes, para hacer un auténtico plan de rescate de la economía española, con medidas como las que hemos planteado, con bajada de impuestos, con flexibilización de la contratación, con la tarifa plana para autónomos, con la posibilidad de revalorizar el sistema de pensiones, también el sistema de educación pública y concertada o el sistema sanitario, y recuperar el prestigio internacional de España en el mundo. Y yo veo hoy aquí a Lilian Tintori, con su suegro, con Leopoldo López. Y yo quiero acabar esas palabras diciendo que España también tiene un papel, también tiene una responsabilidad, y no es ser apercibida por los Estados Unidos de América por connivencia con el régimen dictatorial de Maduro, no. Ni siquiera mandar al jefe de Estado a visitar la dictadura de Cuba, tampoco. Ni tampoco sufrir la mala política exterior con los aranceles y con la política comercial inexistente. No. España tiene que volver a liderar la Unión Europea, tiene que volver a ejercer su protagonismo en Iberoamérica, tiene que volver a asombrar al mundo entero por tercera vez cuando llegue, a partir del lunes, si así nos conceden su confianza a los españoles, el Partido Popular al Gobierno de España. Así que, querida Ana, gracias por todo lo que has hecho y, sobre todo, gracias por todo lo que te queda por hacer por los españoles. Tuya es la palabra. Muy buenos días a todos, señoras y señores. Querido anfitrión, querido José Luis, queridos patrocinadores, querida Irene, querido Luis, autoridades, vicepresidente del Senado, consejeros, compañeros de mi partido, María Dolores, Fátima, bueno, todos los exministros que también me acompañan, señoras y señores, presidentes de corporaciones profesionales, de la sociedad civil, queridos eurodiputados, especialmente querido Leopoldo,
concejales del Ayuntamiento de Madrid tienen que disculpar al señor alcalde porque se ha tenido que ir ahora hace un minuto. Muchas gracias. Primero de todo, gracias, presidente Casado. Muchísimas gracias. Gracias por tus palabras y especialmente por haber confiado en mí para ser la número 2 por Madrid. Ser la número 2 por Madrid no es cualquier cosa, es ser la número 2 de una comunidad que es tan significativa y tan relevante en España, en Europa y en el mundo. Por eso, muchísimas gracias. Señoras y señores, quiero trasladarles que lo más importante para un político, además de que le voten, lo más importante es que le quieran en su propia casa. Y tengo que decirles que me siento muy querida por los míos. Eso es lo más importante porque eso es lo que te da fuerza cada mañana para iniciar tu tarea. Por eso, en nombre del presidente, de Pablo, mi agradecimiento a mi partido, a los viceconsejeros, pero sois mucho más que eso, los vicesecretarios, y a todo el partido. Y ahora voy a entrar en materia. Faltan apenas 4 días para que depositemos nuestro voto en las urnas y participar en unas elecciones que, por cierto, como decía el presidente, no tenían que haberse producido. Estamos, por tanto, en un momento clave para el futuro de España. Y quiero decirles que hay una única alternativa viable al Partido Socialista del señor Sánchez, porque el país hoy está sometido a un bloqueo y a una parálisis y solamente hay un partido que puede desbloquear la situación. Y ese partido y ese presidente es el Partido Popular y es Pablo Casado. El Partido Popular ha sido y es un partido de gobierno que ha desempeñado un importantísimo papel en la construcción de la democracia en nuestro país y en la consolidación del sistema democrático español. Ese sistema de libertades y de convivencia y de progreso que nos dimos, que se dieron los padres de la Constitución, que nos dimos en la transición. Un logro que consiguieron todos los españoles. Frente a los que impugnan la Constitución o pretenden desconocerla, nosotros le damos el máximo valor al espíritu y la letra de nuestra Constitución. Ese es el valor que nos une a todos los españoles y por eso, tanto para Pío García Escudero como para mí, fue un gran honor celebrar y presidir los actos del 40 aniversario de nuestra Carta Magna, que no era otra cosa que trasladarle a los españoles que nos teníamos que sentir profundamente orgullosos de lo que habíamos conseguido juntos estos 40 años. Queridos amigos, querido presidente, contamos con un gran país, España. Este gran país necesita personas que estén a la altura de los ciudadanos que tiene España. Estamos aquí precisamente para eso, para ayudar a los españoles a que todas sus potencialidades puedan tener una realización. Y en vísperas de un día tan importante, como les digo, es buena ocasión para decirles, una vez más, lo está diciendo el presidente a lo largo y ancho de España y mis compañeros de partido, pero sobre todo para hablarle a los españoles al corazón y a la cabeza, y hablarles muy claro, si cabe más claro que nunca. La encuesta de población activa lo advirtió ya hace apenas unos días. Cómo se estaba comportando el empleo, que es, sin ninguna duda, lo que más importa a los españoles. Ya nos daba los peores datos de empleo en el tercer trimestre del año desde 2013. Pero es que las cosas no han hecho más que empeorar. Y acabamos de conocer, eso sí, un día después del debate, ¿qué es lo que ha pasado con el empleo? ¿Qué es lo que está pasando con el empleo en España? Pues ni más ni menos que han aumentado casi 100.000 personas con respecto al mes anterior, el peor dato desde el año 2012. 97.948 desempleados, más de 44.000 mujeres, más de 17.000 jóvenes y, además, tenemos menos empleo indefinido. Y los afiliados, como saben, a la Seguridad Social, tienen un comportamiento que dice con claridad que esa afiliación es sobre todo del sector público. Pues bien, ante todos estos datos, lo que hemos oído lo iba a llamar simplezas porque no lo quiero llamar de otra manera. No lo quiero decir bobadas, puedo decir simpleza, bobada o tontería o ocultación. Lo que no se puede permitir es que un miembro del Gobierno diga, como ha dicho, que es que el paro aumenta porque la gente tiene tal confianza que va y se anota el paro,
estoy viendo que los que estamos en esta sala vamos a salir corriendo y nos vamos a anotar todos al paro. El paro es sin ninguna duda el mejor indicador de cómo se comporta un país, la economía de un país, la economía familiar y la situación de los españoles. Dice Funcas que estamos en una fase de acusada desaceleración, pero que como no le pongamos remedio, desde luego entraremos de nuevo en una profunda crisis. El Gobierno del señor Sánchez ha vivido de la herencia y de la inercia, pero la fiesta, señor Sánchez, ya terminó. Los datos son reveladores. ¿Cómo se está comportando el PIB, la riqueza? El PIB creció un 2,9 en el 2017, un 2,4 en el 18 y en 2019 creceremos en torno al 1,7. Y organismos como el Banco de España están también rebajando las perspectivas para el año 2020 y 2021. Y mientras, el Gobierno remite a Bruselas un plan presupuestario para 2020 que no se lo cree absolutamente nadie. Y aquí seguimos. Las exportaciones que crecían al 8,9 de nuevo se han frenado, crecen al 2%, la inversión extranjera ha caído un 63% o en el último trimestre 30.000 autónomos han cerrado sus negocios. O los despidos por ERE, que se habían reducido al 70% y han repuntado al 3,7%. En fin, no hay que dar ni un dato más, sin duda, para decirles el frenazo impresionante de la economía española, pero sobre todo la pérdida de oportunidades para todos y cada uno de los ciudadanos de mi país. Y mientras tanto, ¿qué hace el Gobierno? Pues no hace nada, es incapaz de tomar ninguna medida. De vez en cuando nos sorprende con un decretazo, con un Real Decreto Ley, para animar el ambiente y captar, dicen que algunos votos, y eso es lo que ha hecho, utilizar las instituciones para estar en campaña permanente desde el día de la moción de censura absolutamente injusta a Mariano Rajoy. Y estos vuelven a las andadas. Lo decía hace un momento el presidente Casado, efectivamente, ya no somos inmunes a nada, decía un compañero. Se nos dijo que estábamos en la Champions League, que estábamos estupendamente, que había brotes verdes y teníamos la crisis más profunda y la recesión más profunda que vivió nunca España. Y sobre todo que mandamos entonces a muchas personas al sufrimiento más extremo, que es que todos los miembros de su familia estuvieran en paro. Negar la realidad es lo peor que puede hacer un político, pero si además de negarla, como es el caso, no quieren ver la realidad y son capaces de mandar a la Comisión Europea unas cifras que no se cree nadie y que requerirían un ajuste de más de 6.500 millones de euros, ¿qué credibilidad puede tener un Gobierno? O cuando se presenta un proyecto político con 370 medidas que supondrían un gasto de más de 30.000 millones de euros, ¿qué credibilidad puede tener ese partido, ese presidente? ¿Son esas medidas las que necesita España? ¿Es esa la actitud que uno tiene que tener? No todo vale aunque estemos en campaña electoral. Creo decididamente que no. Que España necesita un Gobierno serio, un Gobierno creíble, un Gobierno confiable, un Gobierno reformista, que pueda abordar, como ha dicho el presidente, los asuntos de Estado sin hipotecarlos a socios o a ideologías. Y nuestro país necesita esas reformas porque, lejos del sectarismo imperante en ciertos discursos, se trata de generar riqueza, porque es el único modo que conocemos de crear un mayor número de oportunidades y sostener la sociedad del bienestar. Y eso es a lo que aspira el presidente Casado, a ponerse al frente del Gobierno y poder hacer mucho y, sobre todo, mucho bueno. Y por eso les voy a exponer a continuación esas medidas en las que deseamos ponernos a trabajar de forma inmediata. La primera, como me ha transmitido el presidente Casado, es la puesta en marcha de una oficina de reformas, una delivery unit, como lo llaman los ingleses, semejante a las oficinas de transformación que tienen todas esas corporaciones y países empeñadas en crear valor. Esa oficina será un valioso instrumento para establecer prioridades, para enfocarnos en lo importante, para coordinar y para garantizar que se lleven a cabo todas las tareas que deben acometerse en los diversos ámbitos de manera resuelta y expeditiva. He tenido la inmensa fortuna de servir a mi país desde la función pública a lo largo de 30 años. Con esa experiencia puedo afirmar
que un buen político es el que tiene valores, el que tiene principios y el que sabe gestionar, y sobre todo el que resuelve, prioriza y toma decisiones. Esa es mi experiencia y mi forma de entender la política, que necesitamos presidentes responsables, con principios, con un modelo de sociedad y, sobre todo, que quieran lo mejor para su país. Lo que no necesitamos es presidentes, como le decía, que la propia Junta Electoral Central le haya tenido que abrir un expediente por utilizar los medios públicos en beneficio partidista. Pues bien, el primer encargo que el presidente del Gobierno, presidente del Partido Popular, Pablo Casado, hará a esa oficina es las reformas que hay que llevar a cabo para poner en marcha un plan de atracciones de inversores. Uno de nuestros objetivos es que en esta legislatura se convierta España en el destino más atractivo para todo aquel que tenga un buen proyecto empresarial. Contamos con condiciones excelentes en nuestro país, que no podemos desperdiciar. Aquí hay muchos embajadores a los que agradezco su presencia. Una posición geoestratégica admirable, como puente entre dos continentes, como interlocutor por excelencia con América Latina, un país seguro como pocos, con grandes infraestructuras y servicios públicos envidiables y con un sistema sanitario y de protección social y un sistema educativo excelente. Por eso, impulsaremos una reforma fiscal con incentivos para dinamizar la inversión y favorecer el acceso a la financiación de emprendedores en el denominado Plan Startup Spain. Aprobaremos un plan de atracción del talento. Estableceremos programas puentes con universidades, institutos de investigación y empresas. El I+D+I no solo contribuye al desarrollo de la economía y la competitividad, sino también al aumento de la riqueza y la calidad de vida. Promoveremos un gran acuerdo sobre la ciencia entre las administraciones y la sociedad civil, con un compromiso financiero plurianual y alcanzar todos juntos una inversión del 2% del PIB. Acometeremos, que esto para el presidente Casado es fundamental, una simplificación administrativa y la formación de capital humano, que hagan que los inversores se decanten por nuestro país. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo no podemos ambicionar como país estar en la vanguardia mundial de la biomedicina cuando tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo, cuando la formación de nuestros profesionales es extraordinaria, cuando ya contamos con centros de investigación punteros, cuando tenemos una magnífica investigación translacional? ¿No podríamos contar con una estrategia como país que nos permita dar un salto real y atraer inversiones necesarias para ponernos, por ejemplo, al nivel de Israel? Todo esto es posible y esto es lo que hay que hacer desde la política. Tenemos, para ello, también que generar ese clima de confianza e implementar medidas reales para atraer inversiones en sectores del futuro. Son contribuciones decisivas para crear empleos que hoy no existen y empleos de calidad. El empleo es la prioridad del Partido Popular, querida Fátima, y esto no es un eslogan, ni una mera declaración de intenciones, sino una realidad respaldada por nuestro trabajo. Sin ninguna duda, la reforma laboral que ahora pretende derogar el señor Sánchez, bueno, unos días dice que sí y otros que no, dependiendo de dónde está. En Nueva York dice una cosa y en Palencia, que no era Zamora, podía haber sido Zamora, en Palencia dice otra. Miren, desde el inicio de la recuperación del 2014 se crearon en nuestro país más de 2,5 millones de empleos y se encadenaron 52 meses de incremento de contratación indefinida, mientras que con el Gobierno socialista del señor Zapatero se destruyeron 3,5 millones de puestos de trabajo. La reforma del mercado laboral ha sido clave para salir de la crisis y, sobre todo, porque el empleo es la clave para el cumplimiento de los objetivos individuales, familiares y sociales. Y por eso corresponde al Estado fomentar las condiciones necesarias para que empresas y emprendedores creen puestos de trabajo. Y ello exige hacer políticas económicas y fiscales que creen seguridad jurídica y unidad de mercado. Necesitamos generar riqueza. Esta es la clave. Hay algunos que se preocupan solo de un grupo. Nosotros nos preocupamos de todo y por eso queremos bajar los impuestos. Lo hicimos en el 2014, cuando se revertió la crisis económica, y lo vamos a hacer con una revolución fiscal. Seguiremos bajando el IRPF en todos los tramos, con el tipo máximo por debajo del 40. Bajaremos el impuesto de sociedades por debajo del 20.
aprobaremos deducciones para jóvenes y familias y suprimiremos los impuestos de sucesiones, donaciones, patrimonio y actos jurídicos documentados para vivienda habitual. Y cambiaremos la fiscalidad medioambiental, eliminando, por ejemplo, el impuesto de matriculación de vehículos. Nosotros sabemos que los autónomos y los emprendedores son la columna vertebral de la economía española y por eso propone nuestro presidente ampliar la tarifa plana vigente para autónomos 12 meses más a los mayores de 52 años, emprendedores en el mundo rural, autónomos menores de 30 años o víctimas de violencia de género o quienes acrediten un grado de discapacidad superior al 33. Proponemos también aplicar una cuota reducida para autónomos con ingresos que no excedan del salario mínimo interprofesional en cómputo anual y, sobre todo, un plazo mínimo de 5 días para constituir una empresa, así como la ley de segunda oportunidad. Pero si yo vengo hoy, esta mañana, aquí y no les hablo del mundo digital en el que vivimos, no les hablo de la revolución industrial, de la 4.0 y casi ya de la 5.0, es que no estaría en el mundo real. Impulsaremos una normativa 4.0 que contemple las nuevas realidades, la inteligencia artificial, el blockchain. Estableceremos el Sistema Español de Desarrollo Digital para digitalizar nuestras empresas. Ciertamente, tenemos que adaptarnos al mundo que tanto ha cambiado y al mundo que está cambiando tanto cada minuto, cada segundo. Si uno mira a los países que van a la cabeza de la transformación tecnológica, veremos que todos ellos han incorporado a su sistema la educación STEM, desde edades muy tempranas. Por ejemplo, incorporando la programación en lenguajes Python o R, haciendo posible que, como hicimos con la estrategia a través de los colegios e institutos bilingüe, todos los chicos tengan una formación con el método STEM. Porque todos los ámbitos de la vida, y especialmente las profesiones, van a tener un compromiso tecnológico y digital. Démosle, por tanto, a nuestros jóvenes, a nuestros empresarios, a nuestras mujeres, al mundo rural, la tecnología y la educación STEM. Y les he hablado de prioridades, de cómo atraer la inversión, de cómo bajar impuestos, de cómo generar empleo, porque lo hemos defendido y por mucho que lo digamos, seguro que no es suficiente. El empleo es quien garantiza las pensiones, es quien crea condiciones esenciales de justicia social. El empleo es la clave para mantener las pensiones, para revalorizar las pensiones como lo ha hecho el Partido Popular cuando ha tenido la responsabilidad de gobierno, para complementar, como lo hicimos ya en el Gobierno, hasta un 15% de pensión de madres trabajadoras y que ahora el presidente Casado también hará para las madres con un hijo. Queremos también que la pensión sea compatible con la actividad laboral y bonificaremos los planes de pensiones y de ahorro. No quería yo que esta fuera un listado de todas las políticas que queremos hacer, pero me van a permitir que dé unas pinceladas muy breves de algunos asuntos que tienen especial relevancia y que algunos creen que se resuelven con una frase bonita o que se resuelven diciendo «terminaré con el Estado de las autonomías». No. Esto no es así. Algunos lo llevamos viviendo mucho tiempo. El Estado de las autonomías que recoge nuestra Constitución ha sido clave para acercar los servicios a los ciudadanos. Pero lo que tenemos que trabajar y profundizar es en que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades, tengan la misma cartera de servicios en sanidad, tengan también los mismos accesos a los servicios de dependencia y tengan un sistema educativo de calidad y también con enseñanzas comunes para todos los españoles. Esas son las soluciones a los problemas que tenemos. Nosotros tenemos un sistema nacional de salud de una excelente calidad. Queremos que siga teniendo calidad, equidad y cohesión. Y para eso hay que garantizarlo y sostenerlo. Y por eso me llama la atención tanto. Tenemos que incorporar nuevas tecnologías, nuevos fármacos. La población está envejeciendo, afortunadamente. Llegamos a mayores, perdemos la salud. Queremos seguir teniendo un magnífico sistema sanitario, pero ese sistema hay que mantenerlo. Y algunos creen que el dinero nace en los árboles. Pues no. Nosotros tenemos que apostar por un sistema sostenible. Tenemos que dedicar más recursos a la prevención de las patologías, a la educación sanitaria y especialmente tenemos que revisar algunos de los protocolos en patologías prevalentes y especialmente en cáncer, porque algunos tipos de cáncer están apareciendo cada vez en edades más tempranas. Y por eso
el Partido Popular, cuando tuvo responsabilidad, aprobó la Ley de Cohesión y Calidad. Aprobamos la que le habla con un gran equipo, la tarjeta sanitaria individual, que ya existe en la ley, que ya está. Ahora nos tenemos que preocupar de que sea interoperable en toda España, como también la historia clínica compartida, que es la clave. Algunos cuando hablan de sanidad, con permiso. Algunos cuando hablan de sanidad no conocen bien que la clave está en que cuando tú te desplazas y llegas a un hospital o un centro sanitario, alguien pueda, con una clave personal que tú le das, acceder a tu historia clínica y no tener que volver a repetir, querido consejero, no volver a repetir todas las pruebas diagnósticas. Esa es la clave. Pero para eso hay que saber que hay que liderar el sistema sanitario de verdad. Y hay que trabajar, porque tenemos unos excelentes profesionales sanitarios, pero que necesitan estar motivados y tener una verdadera carrera profesional, como los médicos o los enfermeros magníficos de nuestro país. Queremos garantizar que haya libertad de elección profesional y de centro sanitario, de profesional y de centro. Sabemos que en este momento hay que renovar mucho equipamiento sanitario y tenemos que hacerlo con un plan Renove para el sector sanitario. Hay que renovar los acuerdos en materia de la industria farmacéutica. Hay que impulsar, querida señora Murillo, muchas gracias por su asistencia, el impulso al baremo de daños derivados de la asistencia sanitaria. Claro que sí, que lleva un retraso ya de más de 20 años. Y hay que llevar adelante un convenio marco con asociaciones de pacientes que siguen siendo, sin ninguna duda, el centro del sistema sanitario. Este es un ejemplo. Puedo hablar del mundo de la discapacidad y la dependencia, de esa lista de espera inadmisible. Puedo hablar, querido presidente de la ONCE, de todas las propuestas que están incorporadas en nuestro programa con respecto al mundo de la discapacidad, como, por ejemplo, que se necesita una nueva ley de promoción de la inserción laboral para personas con discapacidad, como nos hemos comprometido con usted y con el CERMI, que tenemos que garantizar el derecho de los padres de los niños, que tengan medios si quieren que sus hijos vayan a un centro educativo ordinario, pero que tengan medios para ello, pero que tengan siempre libertad para elegir el centro. O tenemos también que apostar por ese Plan Nacional de Alivio Familiar y el segundo Plan Nacional de Accesibilidad. Pero no me puedo ir de esta tribuna sin tratar dos temas que son fundamentales. Y uno es la educación. Educación que ya la he nombrado, pero que es fundamental. Vamos a seguir defendiendo, como siempre, la libertad de elección educativa. Vamos a promover el bilingüismo en inglés, pero sobre todo las materias STEM. Pondremos en marcha el MIR educativo y el bachillerato concertado y, sobre todo, potenciar la FP dual, que ha tenido, como saben, desde el Gobierno del presidente Rajoy, un impulso como nunca había tenido en nuestro país. El castellano será lengua vehicular y las evaluaciones serán de ámbito nacional. Y ampliaremos el alcance de las becas de nuestro país, que, por cierto, el mayor presupuesto que han tenido las becas en España fue con el Gobierno del Partido Popular, más de 1.400 millones de euros. Que no nos den lecciones, por cierto, de igualdad a las mujeres, o que nos digan que solo si eres de un partido te preocupan los temas de igualdad. La igualdad se demuestra preocupándote por lo que le importa a las mujeres de este país, por la violencia de género, que es inaceptable, porque sigue habiendo brecha ocupacional y salarial, porque la brecha ocupacional y salarial se resuelve con medidas, no dando saltitos. Y por eso, para nosotros, las medidas en favor de las mujeres forman parte esencial de nuestro proyecto político, por cierto, como lo han hecho siempre. Y por eso haremos de nuevo un esfuerzo, un pacto nacional para la conciliación laboral y racionalización de horarios, una ley de maternidad para que las mujeres puedan decidir libremente tener hijos y, sobre todo, nos vamos a preocupar de la mujer del mundo rural, mejorando su formación, su acceso a las nuevas tecnologías y, sobre todo, que tengan oportunidades, querida Isabel, en explotaciones agrarias compartidas o convenios con cooperativas agrarias y ganaderas.
Hay muchos más temas. Hay el tema del acceso a la vivienda para tantas personas que aún no lo tienen, con un programa ambicioso, sobre todo de oferta de alquiler para jóvenes y para personas que no tienen todavía un hogar, con oferta de un parque público de más de 100.000 viviendas, o nuestras políticas medioambientales, en las que no me podré detener, pero que significan, querida Isabel, que aprobaremos definitivamente la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que no nos pueden dar lecciones tampoco de a quién le preocupa el medio ambiente. El primer Ministerio de Medio Ambiente fue de un partido, que era el Partido Popular, de un gobierno popular. Firmó Kioto un gobierno del Partido Popular. La política de lucha contra el cambio climático de la Unión Europea más avanzada ha estado dirigida por un gran comisario de Acción por el Clima, como Miguel Arias Cañete, y, por tanto, también lecciones las justas. Lo que pasa es que hay que actuar con inteligencia y con sentido de la responsabilidad. Debemos centrarnos en las oportunidades de crecimiento, innovación y empleo que supone la lucha contra el cambio climático. Sin crecimiento y sin inversiones no hay política de lucha contra el cambio climático. Y por eso es tan importante la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, como el Plan Nacional de Energía y Clima, porque queremos una transición energética justa, porque si no es justa, a quien más va a perjudicar es, como siempre, a los más débiles. Hay que mitigar el impacto medioambiental en sectores tan importantes como la agricultura, el transporte o la movilidad. El Partido Popular es una garantía de cumplimiento de esos compromisos medioambientales. Lo demostramos y lo seguiremos demostrando. Y ya mi última parte de la intervención, pero tal vez una de las más importantes, es Cataluña. Estoy a punto de terminar esta reflexión y pensé mucho lo que iba a decir esta mañana aquí. Tenemos razones que reclaman de manera imperiosa la decisión, la capacidad y la responsabilidad de que España necesita un gobierno consciente, un gobierno comprometido con los valores de nuestra democracia y de nuestra convivencia. Todos tenemos un mínimo sentido de la dignidad y todos los que lo tenemos hemos tenido que pasar por el bochorno de las últimas semanas y de ver todo lo ocurrido hace apenas 2 días en los Premios Princesa de Girona 2019. La violencia en Cataluña es intolerable para la vida diaria de los catalanes. Es intolerable porque se están saltando lo más importante que tenemos los ciudadanos, que es la libertad de las personas. Hombre, que se le recomiende a la gente que vaya en autobús porque así no te increpan en la calle, no lo podemos, es que esto no lo podemos ni contar. O sea que yo ahora cuando salga me van a decir cómo tengo que ir de aquí al Congreso. ¿Alguien me va a decir cómo me muevo en la calle? Eso es lo que está pasando. Es indignante. Es la burla que las autoridades catalanas hacen hacia nuestro Estado de Derecho, que es el de todos los españoles. Mientras que el Gobierno, el de aquí, el de España, el Gobierno en funciones, va calificando siempre las cosas como normales. Ya nos hablaron del ibuprofeno, ¿no? Y ahora esto todo es normal. Los violentos se hacen los amos de las calles como Torra. El PDeCAT y Esquerra se han hecho los amos de unas instituciones que emanan de la Constitución y que deben subordinarse a la Constitución, pero que en cambio se han convertido en manos de aquellos irresponsables en sedes de un proyecto rupturista que busca y patrocina, y digo bien, busca y patrocina el conflicto entre todos, entre catalanes y el resto de los españoles. La actuación de esos gobernantes que desvirtúan las instituciones no puede ser nunca comprendida como una conducta democrática. Antes bien, proceder de manera arbitraria y violenta y saltarse la ley amenaza, como les digo, al derecho más importante, que es la libertad de todos. Dice un filósofo inglés, donde no hay ley, no hay libertad. Pues la libertad ha de ser el estar libre de las restricciones y la violencia de otros, lo cual no puede existir si no hay ley. Y no es, como se nos dice, una libertad para que todo hombre haga lo que quiera. Ante todos estos hechos, la respuesta del Gobierno de la Generalitat es la complicidad. Y por eso
la profesionalidad, solo la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad han actuado con responsabilidad para defender la paz y la tranquilidad, mientras el presidente de la Generalitat, aupando a los violentos y diciéndole apreteu al tiempo que tiene la responsabilidad en materia de seguridad. Cataluña ha pasado de ser la locomotora de España a crecer menos que la media nacional. La factura es muy cara. Es muy cara en términos de paro, es muy cara en términos de salida de empresas, es muy cara y el Gobierno nacional, como les digo, mira para otro lado. No dice que va a pactar. Yo vuelvo a preguntar hoy aquí, en nombre de mi presidente y en nombre de mi partido. Señor Sánchez, ¿puede asegurarle a los españoles, antes de que vayan a votar el domingo, que no va a pactar con los señores que le han llevado en volandas a la Moncloa, que no va a pactar con los separatistas, con los independentistas y con los señores de Bildu? Tiene que decírselo a los españoles. Los españoles no pueden ir a las urnas sin saber qué va a hacer usted. Por cierto, si va a hacer lo mismo que ha hecho, porque esto es simpático, o sea, es que ya lo ha hecho. Entonces, no es que le preguntes algo insólito. ¿Vas a pactar con alguien que ha caído del cielo? No. ¿Usted va a pactar de nuevo con los que ya pactó? Esa es la pregunta. No tuvo respuesta y hoy se la volvemos a hacer. Y se la seguiremos haciendo porque se la van a hacer todos y cada uno de los españoles, porque los españoles quieren ir a las urnas sabiendo la verdad. Y por eso el Partido Popular impulsó, porque quiere paz, libertad y tranquilidad, el Partido Popular hizo ya reformas cuando las tenía que hacer. Y por eso el presidente Casado quiere que se aplique la Ley de Seguridad Nacional, que el Gobierno se ponga al frente de los resortes para que se cumpla la ley. En el cumplimiento de la ley no cabe apaciguamiento, no cabe. Mira que le echan horas para apaciguar, que no, que esto no es cuestión de apaciguar, que esto es cuestión de ley, de cumplir la ley, porque sin ley no hay absolutamente nada. Y por eso, para nosotros, cuando lleguemos al Gobierno, lo primero de todo es apercibir al presidente de la Generalitat para que cese inmediatamente en su actitud de desacato, como le acaba de decir de nuevo, por cierto, el Tribunal Constitucional. Espero que no digan que el Constitucional es extremista, como nos dicen a nosotros. Un Gobierno responsable debe usar la Ley de Financiación y Estabilidad Presupuestaria, como hizo nuestro Gobierno, hizo el Gobierno de Rajoy. Un Gobierno responsable debe usar la Ley de Acción Exterior para que no abran embajadas como lo están haciendo, o instar a la Fiscalía a actuar ya frente a graves alteraciones del orden público. Si el de Pedro Sánchez hubiese sido un Gobierno responsable, habría roto inmediatamente con todos los acuerdos que tiene, como saben, con Esquerra y Junts per Cat en la Diputación de Barcelona y en el resto de ayuntamientos. O también no debería de desentenderse de lo que ocurre en la prisión de Lledoners. En fin, creo que ha quedado perfectamente claro lo que está ocurriendo, pero también les tengo que decir que somos conscientes de que podemos y debemos hacer lo que quieren la inmensa mayoría de los españoles, que es defender la Constitución, que es reconstruir los afectos con los catalanes y entre los catalanes. Por eso el Plan España que postula el Partido Popular, que quiere involucrar sobre todo a la sociedad civil, promoviendo un movimiento cívico que pasa por defender la libertad en los medios de comunicación, en las cátedras universitarias y en las ONGs. Un movimiento cívico que devuelva a los ciudadanos la soberanía y los derechos que han pretendido usurpar unos iluminados. Tenemos la oportunidad, tenemos la inmensa suerte de formar parte de la Unión Europea, de vivir en un gran país y, sobre todo, de tener esperanza porque tenemos en España lo mejor. Queremos continuar con la senda que nos dejaron nuestros mayores, de unidad y de continuidad histórica, de sacar lo mejor de nosotros mismos. Decía Cánovas que lo que no es posible es falso, nunca mejor dicho.
Por eso el Partido Popular viene esta mañana aquí y disculpen si me he alargado, pero son muchas las cosas que tenemos que contar y ojalá se las pudiéramos contar a todos y cada uno de los españoles y que lo que decimos no salga en un total, que ya saben que es el modo de que la gente no se entere de nada. El Partido Popular es un partido de gobierno que ha demostrado lo que es posible cuando hay ganas de superar dificultades y cuando las cosas se hacen con cabeza, con ilusión y con interés. El próximo domingo, el Partido Popular y el presidente Casado son ya la única alternativa real y creíble para que los que quieran hacer de España una España de todos, una España en la que podamos vivir y proyectar con seguridad nuestro futuro, tienen en Pablo Casado y en el Partido Popular esa esperanza para el futuro de España. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues empezamos con las preguntas. Teresa Novillo dice, a menos a título personal, ¿no cree usted que el Partido Popular, por responsabilidad y patriotismo, debería facilitar la investidura con condiciones de Pedro Sánchez si el PSOE resulta ser la fuerza más votada el próximo domingo? Aunque, dice Teresa, lo mejor para España en ese caso sería una gran coalición. Genaro Castro, de Televisión Española, le pregunta qué consejo le daría a don Pablo Casado si persiste el bloqueo tras el 10N. Bueno, primero de todos los consejos me los da Pablo Casado a mí, no yo a él. Esta es una pregunta que, no por muy repetida y que lo hayamos dicho con absoluta claridad, decirles que el Partido Popular nos presentamos a estas elecciones, como saben, y queremos, cuando menos, tener un escaño más que el Partido Socialista. Y queremos que sea así porque queremos liderar un proyecto político de futuro para España. Y nosotros estaremos siempre con los constitucionalistas y, sobre todo, nunca perderemos nuestros principios y nuestros valores y nuestro proyecto político, porque no lo podemos hacer. Y cuando nos preguntan por el Partido Socialista, yo me pregunto que tenemos una memoria muy frágil, porque es el Partido Socialista precisamente el que hizo una moción de censura al Partido Popular, es decir, una enmienda a la totalidad a nuestro partido y a nuestro proyecto político. Y nosotros, el Partido Popular, lo que queremos es liderar, somos la alternativa y queremos liderar el proyecto político para el futuro de España. Y siempre con esas premisas. Nunca, desde luego, haciendo caso omiso a nuestro proyecto político, porque los ciudadanos nos van a votar pensando en lo que somos y en lo que representamos, y a nuestros votantes nunca le vamos a fallar. Dolores García Fernández le pregunta qué deberían hacer las Fuerzas Armadas el próximo domingo si los CDR dificultan el libre ejercicio del voto en los colegios de Cataluña con mayoría constitucionalista. ¿No hay demasiado riesgo de presentar una imagen de Estado represor en las televisiones de todo el mundo, lo que sin duda es el objetivo de los independentistas? ¿Cree que hay garantías suficientes de que también el domingo se mantenga la implicación de los Mossos como hasta ahora? Bueno, creo que lo he explicado con claridad en mi exposición, pero sin duda decirles que la responsabilidad la tiene el Gobierno en funciones, la tiene el señor Sánchez, que hasta ahora no ha estado a la altura, y espero que no demuestre una vez más que no está a la altura. Carlos Negreira dice, agradecer que se hable en este foro de la transición energética. ¿Supone ello que el Partido Popular en el Gobierno va a repensar el cierre de las centrales térmicas, señaladamente Aspontes de Endesa, como ha hecho Alemania, 84 centrales térmicas, o Portugal? Bueno, en primer lugar, decirle que no da tiempo a hablar de todo, ¿no? Pero que lo que está pasando con las electrointensivas en nuestro país es otra muestra más del desgobierno o la falta de iniciativa que tiene el señor Sánchez. El problema de Alcoa, de Alcoa Asturias y de Alcoa Galicia, es la muestra de que no tienen un plan, no lo tenían
ni lo tienen. Hay que pensar una cosa, cuando el señor Sánchez hace la moción de censura se hace conforme a nuestra Constitución porque hay un proyecto alternativo. Te quitas tú y me pongo yo. Pero dijo que lo hacía para convocar inmediatamente elecciones, nos engañó a todos los españoles. Y no tiene en su cabeza un proyecto industrial para nuestro país. Y, sobre todo, que tenemos que tomar medidas con respecto a toda esta industria que es electrointensiva y que los costes, por cierto, en toda la etapa del Gobierno socialista de Zapatero, el recibo de la luz creció más de un 70%. Yo estuve en la última comisión delegada, esto de tener años es lo que tiene, en la última comisión delegada de Asuntos Económicos del año 2004 y estuve luego en la primera del año 2011. Bueno, les puedo decir que el déficit tarifario era de 1.000 y pico millones y el déficit que nos encontramos más de 23.000. Esa es la política, las políticas energéticas que lleva a cabo. Y, por lo tanto, hay un plan industrial, tenemos en nuestra agenda que este es uno de los temas más prioritarios y, desde luego, uno de los encargos que tendrá también la oficina será la puesta a punto. Aquí hay un ministro de Economía que ha tenido unas altísimas responsabilidades, como saben, y conoce muy bien cuáles son esos proyectos que tenemos que poner, como el presidente Casado nos ha encargado, de profundizar, que hemos profundizado en todos y cada uno de los temas de la agenda de reformas que necesita nuestro país. Antonio Mingarro, de Sanifas, dice: ¿qué diagnóstico hace usted de la gestión de la sanidad por el PSOE en los últimos 10 meses? ¿No es un poco cansado que la izquierda solo saque la sanidad para hablar de la eutanasia? Bueno, muchas gracias al señor Mingarro por su pregunta, porque lleva mucho tiempo en este sector y lo conoce bien. Yo le diría que nada. No tengo más que decir. Marta Pastor, directora de Ellas Pueden, de Radio Nacional, le pregunta si podría darnos su opinión sobre las afirmaciones y datos, por cierto falsos, ya que solo se archivan el 1,3% de las denuncias por violencia de género, que dio el señor Abascal sobre este tema en el debate electoral del pasado día 4. Bueno, dos cosas muy importantes. Cada uno es responsable de su proyecto político. O sea, cuando quieran saber de un proyecto político se lo preguntan. Mi opinión, la opinión de nuestro partido, es que para nosotros, que somos, por cierto, el partido que, estando en el Gobierno, aprobamos el plan contra la violencia de género, que ahora lo que hay que poner es el dinero acordado para este plan, es trabajar porque, sin ninguna duda, después del terrorismo, es la mayor lacra que tiene nuestra sociedad. Y ese es un tema al que nos vamos a dedicar, como nos hemos dedicado, y es una prioridad para el Gobierno de Pablo Casado. Seguimos con Vox. Juanma Lamet, de El Mundo, dice: el lunes Vox propuso medidas contra la Constitución, por ejemplo, o autonomías o pensiones. Ya que nadie le rebatió en el debate electoral, ¿lo haría usted ahora? Susana Camacho dice: ¿creen que el fenómeno Vox es paritario o desincentivaría como ocurrió en abril, cuando al final se quedó en 24 diputados? No, perdón, he dicho paritario y no iba de ahí. ¿Es para tanto o se desincentivará como en abril? Jaime Rull, de La Sexta Noticias, cree que el endurecimiento del discurso de Pablo Casado en las últimas semanas se debe al auge de Vox en las encuestas. Bueno, primero de todo decirle a todos los que han preguntado, primero que nosotros, el Partido Popular, para lo que estamos es para explicar cuál es nuestro proyecto, como yo he hecho aquí esta mañana, y cada cual que dé explicaciones de lo que hace. Si a mí me preguntan, ¿usted defiende el Estado de las autonomías? Yo digo sí, porque ha tenido cosas muy positivas para mi país. Y lo que hay que hacer es aquellas cosas que vemos que no están funcionando, pues tenemos el ordenamiento jurídico para mejorarlas. Yo le ponía el ejemplo antes de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que una vez que se transfirió la sanidad a las comunidades autónomas, la gestión de la sanidad, porque alguno cree,
Bueno, tanto creen que le querían dar a sus socios el Ministerio de Sanidad, porque pensaban que era una María. Y es que el Ministerio de Sanidad es de las cosas más relevantes y más importantes que tiene un gobierno, porque tiene una competencia que es precisamente el velar porque la asistencia sanitaria sea la misma, con independencia de dónde vivas, que tengamos el acceso a las mismas vacunas, que tengamos el acceso a los mismos medicamentos ante una patología, cosa que en este momento no está ocurriendo, porque cada comunidad autónoma determina en algunos casos cuál es el acceso a unos fármacos y cuál no. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, si no se está cumpliendo la ley, es reforzarla. Si la historia clínica no es compartida, poner en marcha un gran proyecto para que se comparta la historia clínica. Eso es lo que hay que hacer, pero no por eso cargarse el Estado de las autonomías. Esa es mi opinión. Lo de para tanto es que algunos estén alentando dividir al centro derecha de nuestro país, porque lo que quieren es que siga gobernando el señor Sánchez. Eso es lo que me avergüenza de algunos. Nosotros estamos a lo nuestro. Nosotros, como dice el presidente Casado, unir, unir y unir. Lo que no quisieron unir antes de las listas electorales, queremos unirlo todos, el centro derecha español, en las urnas, porque si no serán votos que directamente van, o son votos perdidos digo porque no salen diputados o senadores, o que no van a tener representación. Alberto. Me queda una. Sí. El discurso de Pablo Casado. Bueno, no es la primera vez que esto lo hacen con los líderes del Partido Popular, lo han hecho siempre. Es cuando ya no saben qué decir de nosotros, ya no saben, y creo que está un poquito crispado. Y un poquito le he visto yo que la boca la ha cerrado mucho. Como saben que ahora hay analistas no de lo que dices, sino de cómo te vistes, de cómo te mueves el pelo, de cómo mueves las manos. Yo nunca sé cómo muevo las manos, sinceramente, nunca me he parado a pensar. Dices, si las unes mucho es que tienes nerviosismo. Bueno, ya sé que estamos en el mundo de la imagen, pero claro, ojo con si cierras mucho la boca o no se cierra, porque es… ¿Qué quiero decir? Perdónenme el sentido del humor, que no lo puedo perder, no lo voy a perder nunca. No tienen nada que decir para oponerse al proyecto político de Pablo Casado, ni a la persona que es Pablo Casado. La persona preparada, la persona honesta, la persona trabajadora y la persona que quiere a su país y quiere lo mejor para su país. Alberto Durán, el vicepresidente primero de la ONCE, dice: doña Ana Pastor es una persona comprometida y con conocimiento probado en materia social. Por favor, ¿podría explicarnos los grandes ejes de su partido en esta materia? Dice él también que cree conveniente que la materia social forme parte de un ministerio fuerte en cualquier gobierno que se apoye en el magnífico tercer sector que tiene España. Muchas gracias. He tocado algunos de los temas. Muchas gracias, presidente de la ONCE, y muchas gracias, Alberto, también, que te veo ahí. Tuve una reunión, creo que de 4 horas, con CERMI y escuché de primera mano todos los problemas que siguen existiendo. Uno de ellos, y importante, es seguir profundizando y hacer una ley actualizada para la inserción laboral de todas las personas con discapacidad. Mejorar la ley de contratos del Estado, que es muy importante, hacer un segundo plan de accesibilidad para las personas con discapacidad y tomar en cuenta todas las propuestas que nos hicisteis ya en áreas concretas, por ejemplo, el presidente de Salud Mental, hablándonos del plan tan importante que hay que hacer, el plan contra el suicidio, o toda la problemática que tiene el autismo en este momento, y también la cartera de servicios que sea la misma para toda España, o el tema de la educación. Y lo expliqué muy deprisa antes, pero lo explico con claridad. Lo que hay que dejarle a los padres es que elijan el tipo de educación que quieren también en el mundo de la discapacidad. Y una cosa fundamental e importantísima es que cuando quieran integrarlos en un centro ordinario, que tengan apoyos para hacerlo y que puedan elegir libremente eso,
o un centro especial, pero libertad, libertad y libertad. Y luego me contasteis todos los temas de accesibilidad, que siguen siendo muchas las barreras, por ejemplo, dentro incluso de una comunidad de vecinos, o, por ejemplo, el acceso a todo lo que tiene que ver con el área tecnológica, con el área informática, con el acceso a las páginas web, con resolver asuntos vía telemática. Todos esos asuntos están en nuestro proyecto y cuenten ustedes, desde luego, con nuestro apoyo. Carlos López Combarros dice: la reforma de la ley electoral parece que tiene todo el sentido. Sería buena para España. ¿Qué inconvenientes le ve usted? También le pregunta Mari Carmen González si no deberían retomarse las propuestas que hizo el presidente Casado hace unos meses para modificar la Constitución con el fin de evitar el bloqueo. Bueno, primero de todo, quedan 4 días para la campaña electoral. Lo más importante es, como les decía antes, lograr cuando menos un escaño más que nuestro Gobierno en funciones, que nuestro ponente político, y abordar las reformas que sean necesarias, pero siempre desde el consenso y desde el acuerdo. El presidente Rajoy no modificamos la ley electoral porque no había acuerdo con el otro gran partido político. Si no, lo hubiéramos hecho. Que, por cierto, uno de los temas pendientes y muy importantes es el tema del voto rogado para las personas que viven en el exterior, españoles que viven en el exterior, y es un tema que tenemos que resolver de la manera más urgente posible. Pero modificaciones sí. Se hablan de las modificaciones constitucionales, pero ¿ustedes ven ambiente, con perdón de la expresión, para ponernos a modificar la Constitución en este momento? Cuando tenemos un fraccionamiento impresionante y esto es una cosa muy seria, nuestra Constitución. Tenemos que aprender mucho de los padres de la Constitución, yo lo decía antes, pero sobre todo pensar que todas las modificaciones tienen que ser para mejorar, pero para preservar los principios básicos de nuestra Constitución, el principio de libertad, el principio de igualdad de oportunidades, el principio de esa unidad que es clave para el futuro de todos los españoles. Y, por lo tanto, reformas sí, porque, sobre todo, creemos que hay algunas cosas que son mejorables. Pedro Santos, de Esmedia, dice: en el caso de llegar el Partido Popular al Gobierno, ¿qué papel jugaría España con el Grupo de Lima, con Colombia a la cabeza, para ayudar a poner fin a la tiranía castro-chavista de Venezuela? Pues me alegro que me haga usted esa pregunta, porque además tenemos aquí en la sala… Hola, no te había visto. A Lilian Tintori. A la señora Tintori, tenemos a y a sus suegros también están aquí. Bien. Ellos saben y conocen bien cuál es mi opinión, pero sobre todo públicamente, como lo acabo de decir el domingo pasado. Creo que no se puede tolerar, aquí tampoco la equidistancia de algunos, no se puede tolerar, como lo han dicho, por cierto, la señora Bachelet, que precisamente no es del Partido Popular, no se puede permitir lo que está ocurriendo, que haya presos políticos en Venezuela, que haya personas que han sido asesinadas, que haya una pobreza inmensa, con una inflación de miles y miles de dólares, y no se puede permitir que, a mi juicio, es esa pasividad que se está manteniendo, como también como se hace con Cuba y con lo que está pasando en América Latina. Para nosotros, Venezuela, no solo por afecto, porque parte de nuestras familias han vivido allí, porque parte de nuestros compatriotas gallegos, canarios, viven en Venezuela, sino porque no se puede permitir que haya un dictador en el siglo XXI, campando por sus respetos y, desde luego, mi opinión, esa incorporación en la ONU sin reconocer el gobierno legítimo, para mí es una vergüenza. No hay tiempo para más, pero le voy a hacer esta última pregunta. La hace Fernando Jáuregui y dice: ¿podría usted, en caso de que el Partido Popular tenga algo que negociar con el PSOE para la investidura, ser candidata a la presidencia del Gobierno y a portavoz parlamentario, si no es ministra, claro? ¿Qué cosas?
A ver, por si alguien no lo tiene claro. Yo estoy aquí, donde he estado siempre, en mi partido, con el presidente Casado, precisamente para arrimar el hombro, porque mi partido me ha permitido serlo todo. He escuchado por ahí en algún sitio que alguien decía, se lo están jugando, nos jugamos el futuro de España, pero personalmente quien ha sido presidenta del Congreso de los Diputados, quien ha sido 2 veces ministra, ¿ustedes creen que estoy aquí para competir por ocupar algún puesto? O sea, yo creo que están, no lo sé, debe ser que la ambición por ahí fuera es infinita, pero desde luego a lo único que estoy aquí es para apoyar al presidente Casado, a mis compañeros de partido y sobre todo a ganar las próximas elecciones generales, que es desde luego lo que queremos y lo que deseamos. Y sobre todo porque creemos que es el mejor proyecto político para España. Porque fíjese, me hacían una pregunta antes de qué están haciendo en la sanidad, ¿no? Es primero regalarle el Ministerio de Sanidad, que es toda una vergüenza, a sus compañeros de viaje. Regalarlo porque parecía que era decir, no, te damos un poco de infancia que tiene todo transferido, un poco de vivienda que también está transferido y sanidad. Cuando la sanidad es la clave para el futuro. Y en sanidad no hacer nada es lo peor que puedes hacer como en política. No hacer nada es no preocuparte por los problemas que tiene el país en sanidad, por la desigualdad en el acceso, por la lista de espera, por lo que hemos conocido en Andalucía de esa lista de espera oculta. No hacer nada es que siga habiendo cada vez más desigualdades, que el acceso a los medicamentos sea desastroso en muchos lugares. No hacer nada significa que nos podemos cargar lo mejor que tenemos, que es nuestro Sistema Nacional de Salud. En nombre de las entidades que hacen posible con su mecenazgo este Fórum Europa, el doctor Luis Ortiz, por parte de Asisa, y doña Irene Recio, por parte de Cabify, es el doctor Ortiz el que va a despedir el acto. Gracias, José Luis. Bien, en nombre de Cabify y de Asisa, la entidad que represento, quiero dar las gracias a todos por estar aquí esta mañana y muy especialmente a Ana Pastor y a Pablo Casado, que hayan encontrado un hueco para estar aquí. Yo estoy de acuerdo con Pablo en que Ana es una mujer con un brillante pasado, pero tiene un prometedor futuro. ¿Por qué? Porque cuando se habla de perfiles de futuro, Steve Cadigan hace poco a unos CEOs españoles les decía que lo más importante en el futuro y a las personas con las que hay que contar es con aquellas que sean capaces de aprender lo más rápidamente posible, porque se nos va a valorar mucho más por lo que seamos capaces de aprender que por lo que sabemos. Y en esto, querida Ana, tú llevas 30 años dando lecciones de esto con esfuerzo, trabajo, estudio y honradez, que son las pilares del mérito, y casi siempre el mérito es la llave del éxito. Éxito que es el que os deseo para este domingo a vosotros y a todos nosotros. Muchas gracias.